Un tema que en las últimas semanas ha generado mucha polémica. Los textos escolares incluyen unas lecturas realmente esotéricas que no sabemos de dónde las ha extraído el Ministerio de Educación. La verdad es que se pretende, por ejemplo, meter de contrabando ideas como aquella que dice que hay que esperar hasta los 24 años para perder la virginidad. Algo de lo cual cualquier adolescente con acceso a Internet se reiría en la cara de su profesor o del salón completo. Es raro porque incluso los autores de algunos de estos textos ni han sido consultados, otros ya fallecieron, pero la verdad es que parece que les dio una especie de ataque de moralismo realmente trasnochado. Nuestro reportero Renzo Santana ha preparado el siguiente informe. Adelante. Para comprender por qué este cuadernillo para escolares del quinto de secundaria es un escándalo, debe conocer primero estas estadísticas también escandalosas. Capítulo 1. Introducción a la virginidad peruana. En el Perú, al día 4 menores de 15 años se convierten en madres. El 99% de esas adolescentes son pobres. El 60% de esos embarazos fueron no deseados y casi en su totalidad obedecen a la desinformación. Ahora sí, pasemos a la página 43 del libro que más de 153.000 estudiantes tienen hoy en sus manos. En la columna La virginidad conservada, escrita hace 4 años por el fallecido psicoanalista Fernando Maestre para el diario Perú 21, concluye: sostener la virginidad al menos hasta los 24 años puede brindar el espacio reflexivo necesario para elegir bien y formar una pareja comprometida. Sí, escuchó bien, sugiere a los 7 millones de menores de edad peruanos mantenerse puros y castos hasta los 24 años, es decir, postergar una década el despertar sexual para así disque no meter la pata. En Islandia, el país más desarrollado del mundo, el debut sexual es antes de los 16 años y ¿saben qué? Es uno de los países con la menor tasa de embarazos adolescentes en el planeta. Me parece muy contraproducente para los jóvenes. Plantear en términos reales que lo que se debe hacer es postergar la primera relación sexual hasta los 24 años es verdaderamente no estar con los ojos abiertos en el mundo actual del Perú. O sea, hoy en día en nuestro país, en que las niñas son maltratadas y son violadas, incluso por personas cercanas, por sus padres, por sus padrastros, en un texto de quinto de secundaria se plantee algo así, es como verdaderamente no estar de acuerdo con la realidad, ¿no? O sea, es un escape a la realidad. La inclusión del texto de Maestre tiene el propósito de evaluar la comprensión lectora, así que le preguntan a los alumnos, ¿qué pretende el autor? A. Alertar a las madres de familia para que cuiden a sus hijas. B. Persuadir a las mujeres para que retrasen el inicio de su vida sexual. C. Conocer las ventajas que trae el retraso de la vida sexual. O D. Explicar las ventajas de una paternidad responsable a los 24 años. Todas las alternativas dirigidas exclusivamente a las mujeres, a la ridícula ventaja de mantenerse casto hasta los 24. Que lo que hacen es confundir, generar culpas, promover estereotipos. Cuando hablan de la virginidad y así la mujer va a estar más lista para ser madre. ¿Y el hombre no tiene que estar listo para ser madre? Pero esto no es todo. En el mismo cuaderno de trabajo, el texto titulado ¿Podemos resistir la tentación?, de la estudiante escolar Cassandra Figueroa, dice que la castidad no es solo abstinencia, es pureza de mente y vivir de manera moral, que ningún amor verdadero te presionaría jamás para que hagamos algo que es inmoral. Lo que se está es, desde nuestra perspectiva, incorporando algunos pensamientos religiosos, ¿no?, que no tienen por qué incluirse en la escuela, ¿ya? Quien quiera hablar de cosas de fe, que vaya a su iglesia, que vaya a los espacios donde se habla de fe. La escuela no tiene por qué hablar de fe. Y en estos textos sí hay, evidentemente,
enfoques religiosos, ¿no? Sobre virginidad, sobre homosexualidad, sobre inicio de relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que salir de la escuela, porque la historia nos demuestra hoy que los países más violentos es donde hay personas desinformadas. Capítulo 2. Relaciones homosexuales antinaturales. Es tan mediocre el nivel de rigurosidad de los textos extraídos de webs informativas por el Ministerio de Educación, que el exministro Rafael Rey no estaba ni enterado que su opinión sobre la unión civil sería analizada por miles de escolares. En ningún momento el ministerio, ni antes ni ahora, me pidió permiso para recoger ese párrafo, ni para incluirlo en un texto escolar. Si me hubiesen preguntado, yo hubiese dicho, a ver un momentito, ese párrafo que están pretendiendo no expresa todo lo que yo pienso. Más bien escojamos otro párrafo o déjenme hacer un párrafo especial, ¿no? En la página 58 el texto Reforma y Referéndum de Rey comienza así. Lo dijo muy claro Giovanna Castro de los chistosos de RPP. Lo que está contra la naturaleza no puede ser bueno y contra la naturaleza están las relaciones homosexuales. Y además agrega, ¿quieren que se declare normal lo que no es normal? Este artículo refleja una opinión personal de Rafael Rey y una opinión personal de Giovanna Castro. ¿Pero usted cree que esta debe ser adecuada para estar en un texto escolar? No. Yo no creo que el tema de la sexualidad y concretamente de la homosexualidad debe estar en un texto para niños. No me parece. Yo soy de los que creen que esos temas deben ser tocados por los padres de familia con sus hijos. ¿Por qué se tiene que meter un profesor o una profesora o un político homosexual o un ministerio de determinado gobierno a hablarle de esos temas a los niños? Quinto secundaria, Quinto secundaria ya son mayorcitos. Ya. Entonces sí, para ese tipo de para esa edad no me parece inconveniente que esa frase esté. Por supuesto que no. Porque en quinto que la y media... homosexualidad es antinatural. ¿Cómo? Que la homosexualidad es antinatural. Que las relaciones homosexuales son antinaturales. Y sobre las críticas por citar a la humorista Giovanna Castro, esgrima. ¿Qué pasa? Una persona como Giovanna Castro, que tiene un particular don, que es el de ser graciosa y de imitadora, muy buena imitadora, como todos los chistosos, no tiene derecho a opinar como opinó en su momento, como Giovanna Castro, no como un personaje que ella estuviera imitando. Yo la escuché. Giovanna Castro, además de ser una profesional, es una peruana que tiene todo el derecho a la libertad de expresión como lo tiene cualquiera. Y entonces esos que hablan de tolerancia en las redes sociales y ridiculizan el que se haya citado a Giovanna Castro, no son más que una muestra de lo intolerantes que son, de lo discriminatorios que son. ¿Qué pasa? Giovanna Castro, por ser parte de un programa, dicho sea de paso, que nos hace gracia a todos, ¿no tiene autoridad para hablar de cosas serias? La cita de los chistosos y de Giovanna, digamos, dentro de un contexto familiar, incluso digamos, de diálogo entre dos personas, o sea, podría ser plausible, ¿no? Pero que esa sea la fuente para decir que la homosexualidad no es natural, me parece que no es una fuente de estar en un texto escolar, ¿no? Hablar de lo que es natural y lo que no es natural para descalificar y discriminar lo que no es natural y considerarlo un castigo divino o algo por el estilo, eso me parece terrible, ¿no? Capítulo 3. Conclusiones y algo más. ¿Quién es el responsable de tan ridícula lectura escolar? Intentamos comunicarnos con el actual ministro Daniel Alfaro, vocero oficial del Minedu, pero fue inútil. La ex ministra Marilu Martens asegura que está fuera del país y el único que dio la cara fue el ex ministro Idel Wexler. La ex ministra Martens ha dicho que comenzó el trabajo de preparación de estos cuadernos de lectura en la gestión de su antecesor. Luego ella reconoce, cosa que me parece bien, que con ella se editaron y se imprimieron el 2017 en mayo.
algo así como 200.000 ejemplares. De haber sido alertados en ese momento, yo hubiese parado todo. El hubiera no existe. ¿Por qué no lo alertaron, ministro? Lamento que no me hayan alertado. Si me hubiesen alertado, yo hubiese intervenido. En la contraportada del cuaderno de trabajo figuran los nombres de las funcionarias que propusieron el contenido: Marilyn Calderón Alfaro y Sandra Belis Dávila, además de la encargada de revisión pedagógica, María Ricalde Zamudio. Ellas serían las principales investigadas porque hablamos de 153.919 libros mal hechos y que no son gratis, sino que le costaron a todos los peruanos. ¿Cuál de los últimos 4 ministros que hemos tenido en el sector de educación es el responsable de los textos escolares que hoy causan tanta polémica? Usted fue uno de ellos. Yo no diría que los ministros ni los viceministros. Son los órganos técnicos que generalmente se encargan del diseño, ejecución y de verificar la calidad y la distribución. En las últimas horas el Ministerio de Educación emitió este comunicado en el que anuncia que reemplazará el polémico cuaderno de comprensión lectora por la antología literaria y un instructivo para docentes, y prometen que corregirán los textos para el 2019. Mientras tanto, ¿qué castigo recibirán los culpables de semejante abstinencia de sentido común?